En la asignación 1 en la que nos encontramos, vamos a comenzar a hablar de la hermenéutica con definiciones, objetos, características generales y lo que significa el círculo hermenéutico. Intentaremos hacerlo sin profundizar mucho en el tema porque nos toca nuevamente revisar todas estas concepciones en el módulo, en la asignación número 3, cuando revisaremos la historia de la hermenéutica y sus respectivos representantes. Por ello, aquí lo vamos a hacer en tanto podamos luego seguir repasando dichos conceptos, dichos requerimientos en las siguientes asignaciones. Nos vamos a pasear entonces por los rizomas, definiciones de hermenéutica desde diferentes visiones y tiempos. Luego, ¿cuál es el objeto de la hermenéutica? Que su definición lo trae meramente allí, pero vamos a ir repasando cada asunto. Sus características generales, que también las vamos a dirimir, repito, cuando revisemos su historia. Y algunas definiciones del círculo hermenéutico para entender a qué se refiere cuando se hace hermenéutica. Entre las definiciones de hermenéutica asistimos con láminas que nos van a ir diciendo de qué se trata lo que estamos haciendo. Y asistimos hoy con pies descalzos, con una mente amplia, para decir lo que ha venido ocurriendo con esta ciencia de la interpretación de los textos, la hermenéutica. Su concepto general es la comprensión. Wertheim. La hermenéutica intenta descifrar el símbolo o significado detrás de la palabra. Esto es un exégesis de la razón sobre el significado. ¿Qué significa exégesis? Es el acento en la interpretación del pasaje específico. El vocablo hermenéutica proviene del griego clásico hermeneuin, entendido como traducir a lo humano en el mensaje de los dioses, y esta tarea estaba encomendada a Hermes, hijo de Zeus, quien era una especie de dios intermediario entre los dioses del Olimpo y los simples mortales. Les estoy hablando de la razón por la cual se le atribuye las premisas de este arte interpretativo mitológico que se llama la hermenéutica, y le estoy hablando de las palabras de Gadamer, 1986. Entonces nos vamos a Grecia y a la palabra hermenéutica, que nace heredando de la palabra Hermes, el hijo de Zeus, quien se encargaba de interpretar a los que eran mortales esa parte intermediaria en su imaginación literaria de lo que los dioses para ellos emitían. Y es que no se trata simplemente de comprender el sentido del texto, sino sobre todo de captar cómo se ha producido el texto, cuál es la génesis de su creación. Entonces, interpretar el texto es también interpretar al constructor del texto e interpretar en cada una de su intencionalidad qué quiso decir en ese texto, que no siempre se trata de un texto escrito, porque podemos hacer hermenéutica de diferentes concepciones. Actualmente, por ejemplo, podemos escuchar algún video, alguna grabación
y podemos hacer hermenéutica de ese texto que estamos acostumbrados a pensarlo como escrito, pero a toda voz se le asocia un texto, por supuesto. Dietrich define la hermenéutica como interpretación general de las manifestaciones del espíritu, expresadas en signos y alusivas a las vivencias, pero da un significado mayor a los textos escritos como esas manifestaciones del espíritu, y expresa Dietrich que solo en el lenguaje encuentra lo interior humano como una expresión completa, exhaustiva y objetivamente comprensible. De allí que el arte de comprender tenga un centro en el exégesis o interpretación de los vestigios de la existencia humana contenidos en la escritura, afirma Dietrich. Yo diría que es una de las definiciones más completas de la hermenéutica. Pero también Steinmeier identifica la comprensión de todo texto cuyo sentido no sea evidente y constituya un problema subrayado por algún tipo de distancia que se impone entre nosotros y el texto. Vean que esa es la máxima de este investigador, nacido en el 1778, que exista entre quien interpreta y el texto una distancia, para desde ese punto de vista hacer una hermenéutica heredada para entender el discurso, ante todo también o mejor que cuando lo hubiera entendido el mismo autor. Es decir, que entonces debemos de ir a una idea en un reenvío circular entre parte y todo, donde la concepción de hermenéutica significa una reproducción creativa del pasado. Porque todo texto que atiende la hermenéutica pertenece al pasado. Entonces afirma Schlanger que debemos de ir a interpretar ese saber histórico, esa tesis interpretativa, ese lenguaje presupuesto de la hermenéutica. Entonces, su máxima es que hay una distancia entre lo que el que hace la hermenéutica y el texto dirimen, tanto se va a centrar en una interpretación reproduciendo creativamente ese saber histórico implícito en el texto. Pero Dietrich sitúa el ámbito de la hermenéutica en textos escritos porque reivindica las ciencias del espíritu con esa objetividad y universalidad que para las ciencias naturales señala la necesidad de la validez universal de interpretación. Entonces Dietrich hace una diferencia entre lo que significaría interpretar un texto que venga de las ciencias del espíritu a un texto de las ciencias naturales, que para él se necesita una validez y universalidad en la interpretación. Y estoy acompañando a estas presentaciones en PowerPoint la mayoría de las veces con caricaturas de algunos autores, y la caricatura dice mucho para mí, haciendo una hermeneusis de ello. La caricatura dice hay veces mucho más de lo que dice la propia fotografía o pintura del autor, porque la caricatura interpreta un momento de sensibilidad del autor que deviene entre cómo quien le interpreta entiende el momento que vivía a quien le hace la caricatura. Entre las definiciones de hermenéutica, Gadamer se va al arte del entendimiento, la comprensión, y asevera que el lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa misma que interpreta. Pero Panella, en 2005, señala que la hermenéutica es una forma de estar en el mundo,
y de cómo a través de nuestra experiencia leemos, interpretamos lo que nos pasa, lo que nos rodea, y nuestras interacciones en nuestros sujetos y discursos entre los sujetos comparando. Nos está recordando Panela que todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica cada vez que vamos a interpretar algo pasado y que nosotros lo interpretamos desde nuestra subjetividad y que ella, desde luego, entre las definiciones de hermenéutica nos conseguimos con la de Mendoza 2003, quien propone en un ámbito para comprender críticamente el proceso de racionalidad vital. Trata entonces de proponer nuevos fundamentos teóricos para analizar las relaciones humanas, fincadas en el ejercicio de la razón plena para toda la humanidad. Ve que estamos entonces intentando cada vez que damos una interpretación, una conceptualización de hermenéutica, válgase decir en nuestra propia hermeneusis una definición, volvemos siempre con Gadamer y más adelante vamos a decir por qué. Estamos respetando en la historia las creaciones de las escuelas de interpretaciones de Gadamer. Al respecto de lo que dice Mendoza, Gadamer en 1993 expresa que la hermenéutica implica la posibilidad de hacerse un ser libre solo por el hecho de ser inherente a la condición de ser portadoras de la palabra fáctica que implica la posibilidad de interpretar, detectar relaciones, extraer conclusiones en todas las direcciones, en las que se contribuye a devolverse en el conocimiento dentro del terreno de la comprensión. Estamos iniciándonos en las concepciones de la hermenéutica y nos estamos guardando un poco la historia para la asignación número 3. Y nos estamos guardando esa historia porque allí más adelante vamos a ver cómo Platón juega un papel excepcional y también Aristóteles en las concepciones de la hermenéutica, que luego Schleiermacher que identifica plenamente y que Renacimiento entonces comienza a decretar cómo habría que interpretar. Entre el objeto de la hermenéutica a la cual atendemos y que ya hemos venido avisorando, queremos decirlo siempre en que ese objeto de la hermenéutica no es una cesta ya compilada de flores ya dispuesta para ser entregada, porque es que el objeto de la hermenéutica se va dirimiendo y se va complejizando cada vez más. Ha sido la hermenéutica por excelencia desde la época griega y desde que comienza el hombre a considerarse comunicativo en un lenguaje, la ciencia que más ha avanzado hasta la actualidad y que te dice de cómo interpretar. El texto es el objeto hermenéutico por excelencia, sin duda, pero el potencial hermenéutico ofrece a la disciplina para comprender reflexiva y críticamente la realidad, deconstruyendo objetos discursivos en la cuestión social, en la medida que instala y reinventa sus lógicas y propuestas contemporáneas. Vean que entonces estamos complejizando ese objeto de la hermenéutica porque no tenemos concepciones y objetos puros. Vean cómo se liga la deconstrucción, que más adelante vamos a visorar allí, porque deconstruir es decolonizar, y cómo se liga complejamente las concepciones. En las últimas décadas podemos decir que los seguidores de modelos de la hermenéutica contemporánea se apegan al presupuesto de que la producción de conocimiento se realiza con objetos móviles y cargados de significancia. Entre las características de la hermenéutica, que creo que es un poco temprano dirimirlas como tal,
vamos a visorar algunas, pero vamos a entender que hay que revisar la historia de la hermenéutica, como lo vamos a hacer en la asignación número 3, para entender algunas características que la definen como tal. Hay una característica de lingüística del ser, por eso vamos a visorar en adelante que no hay posibilidad de pensar hermenéutica sin lenguaje y sin semiótica. Y es que la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredados que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el ser humano. Y es que el mundo, en lo que acontece, incluido el ser humano, el Dasein, no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros, sino en nuestra propia ubicación, en nuestra propia conciencia, en el lugar donde habitamos y desde el cual comprendemos el mundo y en lo que él acontece. Por eso adelanto que la cultura, el ser humano siendo cultura y naturaleza, está imbricado en su Dasein. Y por eso está imbricado en su lingüística del ser. Y entonces es como la hermenéutica es correspondiente a cada ser humano. Y por cada ser humano, en cada lugar y tiempo, hay una forma de hacer hermenéutica. Pero el ser es temporal e histórico. Por eso esa característica esencial de la hermenéutica hace que el mundo no pueda ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. Esa realidad siempre remite a un proceso, a un desarrollo de tiempo, donde la historia, aún proyectado, que ha sido transmitido por tradición, aún así, que transmitimos la tradición y la historia en la hermenéutica de un texto, aún así nosotros entendemos el mundo tomando conciencia histórica de rompimiento y de uniones que se producen entre tradiciones y distancias que se dan entre ellas, como una parte determinada relativa a la historia procesual y a nuestra visión del mundo, que será siempre parcial, relativa e interpretativa, y son concepciones complejas de lo que es el ser, que es temporal e histórico. Y esa esencia la hereda como característica a la hermenéutica. Pero también hay una preconcepción y un círculo hermenéutico, porque podemos valorar neutralmente la realidad aún siendo histórico. Y no existe un saber objetivo, transparente, ni desinteresado sobre el mundo. Entonces ese ser humano, ese Dasein, no es y jamás será un espectador imparcial. Y cualquier conocimiento de la realidad es mediado por creencias, expectativas, predisposiciones, culturas, tradiciones que lo delimitan y coartan. Por eso el ser humano es fáctico, porque es limitado por el lenguaje, la cultura y la realidad. Entonces esa tradición y parcialidad siempre existirá, pues el ser humano no es ahistórico. Pero también hay una característica de la hermenéutica como imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Por más que se haga hermenéutica sobre la propia hermenéutica ya realizada, por más que se quiera pensar profundamente al texto, sus signos y lenguaje, nunca conseguiremos un conocimiento totalitario de la realidad, porque sería tener el conocimiento complejo de creación de la realidad y sería querer fingir ser Dios, el creador, que nos cuenta la creación del universo en 7 días en el Génesis. Y no tenemos nosotros, por más que muchos quieran hacer la sátira creyéndose creadores a sí mismos, jamás tendrán las 3 características esenciales, principalísimas de nuestro creador: omnisciencia, omnipresencia y omnisciente.
Entonces, esa imposibilidad de conocimiento exhaustivo, dado que el ser humano es lenguaje y es tiempo, es evento, como ser en el mundo que está inmerso en la cual pretende dar cuenta y se hace imposible un conocimiento totalitario, objetivo y sistemático del mundo. Pero allí también hay una imposibilidad en ese conocimiento exhaustivo para que seas totalitario de la realidad, porque en la esencia de pretensión de verdad en la hermenéutica, una cosa es lo que el autor del texto quiso decir y otra es lo que radicalmente distinto emite quien le interpreta. El texto deja su verdad en un escrito, pero pierde esencia de verdad cuando comienza a interpretarse, porque esa verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa, que es una característica que surge de la pertenencia del sujeto al ámbito interpretable de la individual irreductible de cada ente singular, evento, entendido por estos no solo las cosas, sino el ser humano mismo. No puede resolverse la interpretación hermenéutica en autotransparencia. Por lo tanto, jamás podremos quitar del evento interpretativo de la hermenéutica la subjetividad del autor que interpreta. Y esa interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido es otra de las características de la hermenéutica. Esa hermenéutica es filosofía reflexiva, como expresa Paul Ricoeur, que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos y del lenguaje. Es de esencial importancia como Paul Ricoeur nos recuerda la filosofía reflexiva y los símbolos en el lenguaje como marcada expresión interpretativa del texto. Y de lo que significa el círculo hermenéutico lo voy a declarar de una vez antes de llegar a las concepciones. Cada vez que interpretamos una interpretación de alguna concepción del texto, estamos continuando con un círculo interpretativo que se va regresando cada vez más y que puede ser infinito en la vida. Esa expresión de círculo hermenéutico fue acuñada por Heidegger en su libro Ser y Tiempo para referirse a la aparente circularidad del proceso de toda hermenéutica. Para comprender es necesario haber comprendido ya previamente, es decir, que ha de existir una preconcepción anterior a la comprensión. Y según Heidegger, toda interpretación se mueve dentro de la estructura del previo y la enfoca a partir del estudio de la preconcepción. Y toda interpretación que haya de acarrear comprensión tiene que haber comprendido, ya que lo que trae e interpreta, pero este círculo no es un círculo vicioso, porque cada vez que se repite el círculo interpretativo, se dirimen interpretaciones diferentes o se dejan interpretaciones importantes que otros que los vinieron interpretando avisoraron, o la misma persona, porque estamos recordando a Heráclito cuando dice que nadie navega dos veces bajo las mismas aguas. Por lo tanto, para mí hacer esta exposición en un día distinto a estos minutos que estoy viviendo pudiera ser una exposición totalmente distinta, con interpretaciones totalmente distintas. Por eso hay un permanente abierto, estructura peculiar. Y Ricoeur concibe el círculo hermenéutico como una manifestación del círculo de la creencia, de ese creer para comprender y de ese comprender para creer. Y Gadamer
enfoca el problema del círculo hermenéutico desde la rehabilitación de los perjuicios, y en la línea de Heidegger considera la interpretación desde esa peculiar estructura de la precomprensión que son los prejuicios incardinados en la tradición. Y de esta manera la interpretación aparece como la actualización de un proyecto. Y en contra de Schmecker, que sostenía la necesidad de asimilar la misma vivencia que inspiraba al autor, Gadamer sostiene que la interpretación supone una fusión de horizontes, es decir, una fusión entre el horizonte del autor del texto y el horizonte de quien interpreta. Y es que el círculo hermenéutico tiene un alcance ontológico y por lo tanto es ineliminable, por lo cual no es problemático, porque es que Ana López dice que el problema reside no en salir del círculo, sino en estar dentro de un modo adecuado, adquiriendo conciencia de nuestros propios perjuicios desconocidos que van a interpretar el texto bajo nuestra conciencia y bajo nuestra ética y modo de comprender, y eso hace que se le quite la interpretación que el propio autor del texto en el momento histórico quiso decir, y que afirma Ana López Ramos, solo en el iluminismo la noción de prejuicio adquiere el carácter peyorativo que le atribuimos. Es decir, que nosotros debemos y deberíamos de minimizar lo mejor posible ese carácter peyorativo del prejuicio que colocamos cada vez que interpretamos, porque hay un prejuicio constitutivo del iluminismo y es el prejuicio contra los prejuicios. Y en esas fases del círculo hermenéutico, por supuesto, pasamos por la comprensión, y para Habermas la comprensión es la explicación sistemática del sentido superficial supuesto, donde se enfatiza la importancia del análisis semántico, adentrándose en una estructura profunda del mismo, superando la aparente informatividad de la descripción de la estructura superficial de los hechos. Y luego de la comprensión que no se desune de la interpretación, se va a fundir lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente en el texto como un acto humano. En este sentido, Gadamer coloca en la subjetividad razonablemente una crítica del intérprete de la responsabilidad de la interpretación cuando aclara que el trabajo de éste no es simplemente reproducir lo que dice en realidad, sino que tiene que hacer valer su opinión de la manera que le parezca necesaria, teniendo en cuenta la autenticidad de la situación dialógica en la que solo él se encuentra como conocedor del lenguaje de las dos partes. Y luego de la interpretación, hay una aplicación en la cual Habermas puntualiza que la validez de los enunciados solo es posible de comprobar en el correspondiente marco del saber práctico, que no es técnicamente utilizable, sino que va preñado de unas consecuencias para la práctica de la vida y la proposición que de él se desprende. Y entonces en ese círculo que comprende, interpreta y aplica, y que sobre esa aplicación puedo comprender y luego volver a interpretar y aplicar, se convierte en un círculo hermenéutico no vicioso que puede ir a comprender un texto sobre la comprensión ya realizada, suponiendo que no navego dos veces bajo la misma agua y que nadie interpreta desde el calzado ajeno, desde la conciencia ajena y desde el momento histórico que vive el que interpreta, y que ese horizonte se fusiona con el horizonte del autor del texto. Y en ello culmino diciéndole algunas de las referencias
y diciéndole a todos ustedes que estamos comenzando con la hermenéutica y que a medida que avancemos en las asignaciones vamos a aclarar muchos puntos que ahora no han quedado suficientemente dirimidos. Y en las referencias, pues les digo que he usado a Dietrich, a Gadamer, a Panel, a Mendoza, Santiago, y que como siempre en ese horizonte interpretativo de vida y de cada acción que realizo, siempre le digo a Jesucristo, muchas gracias a ti que viniste a morir por nosotros, al cual yo dedico con todo mi amor y con todo lo que soy, todo lo que hago, porque eres tú, Jesucristo, mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes, personas de buen corazón, que atienden la máxima cristiana que vinimos a servir a este mundo.